Buenas noches, soy la magíster Alicia Magdalena Ochoa Rodríguez. En esta clase vamos a hablar sobre la distinción entre derechos reales y personales. Clasificación de las cosas incorporales. De acuerdo al Código Civil, el artículo 594 indica que las cosas incorporales se clasifican en derechos reales y personales. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona, es decir, con respecto a todas las personas y a ninguna en particular. De estos derechos nacen las acciones reales. Derecho real es el que concede a su titular un poder inmediato y directo sobre una cosa que puede ser ejercido y hecho valer frente a otro. Caracteres de derechos reales. A. El poder que una persona ejerce sobre la cosa es un derecho subjetivo y no una mera situación de hecho. B. Pueden ser objeto de derecho real tanto las cosas corporales como las incorporales. Por consiguiente, es posible que haya derechos sobre derechos, estructuras de derechos. C. La potestad que la persona ejerce sobre la cosa es inmediata. Es decir, no requiere la intervención de un sujeto personalmente obligado. D. El derecho real es absoluto porque se lo ejerce frente a todos, erga omnes, sobre los cuales pesa el deber de no impedir su ejercicio y de no conculcarlo, ir en contra de la ley. E. El carácter absoluto da lugar a dos atributos propios de derecho real, la preferencia y la persecución. El derecho real es de contenido variable, tiene una extensión máxima en el dominio y otorga otros poderes restringidos, como es el caso de la prenda o hipoteca. Elementos de los derechos reales. De acuerdo a la doctrina, los derechos tienen dos elementos, el sujeto activo y la cosa, objeto del derecho. El sujeto activo tiene el poder no solo de aprovechar de la cosa, sino también de destruirla. La cosa sobre la que se ejerce el derecho, que debe ser determinada, individual o específica. La doctrina personalista, en cambio, dice que los elementos son tres, el sujeto activo, el sujeto pasivo y la cosa. El sujeto activo, que es el titular de derecho, el sujeto pasivo, que es toda la sociedad que se ve obligada a respetar el derecho real, a no impedir su ejercicio, y la cosa sobre la que recae el derecho. Clasificación de los derechos reales. Los derechos reales se clasifican en dominio, herencia, usufructo, habitación, servidumbres activas, prenda y hipoteca. La doctrina reconoce otros derechos reales adicionales, como el derecho de concesión minera, el uso de agua, arrendamiento y posesión. Derecho real de dominio. El dominio es el que llama también propiedad. Es el derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. Derecho real de herencia. Es el que tiene el heredero respecto de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles dejados por el causante y puede ser título universal o de a título singular. Derecho real de usufructo. Consiste en la facultad de gozar de una cosa con el cargo de conservar su forma y sustancia y restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible o con el cargo de devolver igual la cantidad y calidad del mismo, género o de pagar su valor si la cosa es fungible. Derecho real de uso o habitación. Es un derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. Si se refiere a una casa y a utilidad de morar en ella, se llama derecho de habitación. Derechos reales de servidumbres activas. Servidumbre predial o simplemente servidumbre. Es un gravamen impuesto sobre el predio en utilidad de otro predio, del distinto dueño. Con respecto al predio dominante, la servidumbre se llama activa. Se llama predio dominante al que reporta la utilidad. Derecho real de prenda. Por el derecho real de empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. Concepto de derecho real de hipoteca. Hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no deja por eso de permanecer en poder del deudor. Acciones reales. Son las que nacen de los derechos reales, en la que el derecho controvertido e incierto es un derecho real. Se pueden ejercer contra cualquier persona que vulnere o atente contra el ejercicio de derecho. Es, por lo tanto, una acción absoluta. Derechos personales y acciones personales.
Concepto de derechos personales o créditos. Los derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o a sola disposición de la ley ha contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales. Análisis del concepto de derechos personales o créditos. Derechos personales o créditos. La palabra crédito hay que entenderla en el más amplio sentido, no solo en referencia a dineros que se deban, sino a toda cosa o hecho que se deba dar, hacer o no hacer, dar origen a un crédito u obligación. Solo pueden reclamarse ciertas personas, es decir, que no pueden reclamarse de cualquier persona como los derechos reales, sino de los que han contraído obligaciones, que quede claro eso por un hecho suyo o la sola disposición de la ley. Las obligaciones pueden contraerse por hechos que realizamos como los contratos, los cuasicontratos, los delitos o los cuasidelitos que se encuentran en el artículo 2184 del Código Civil. Han adquirido obligaciones. Las obligaciones que pueden adquirirse son de dar, de hacer o de no hacer. Aquí tenemos un cuadro de diferencia entre derechos reales y personales según de Molombe y Vélez Sarfe. Derechos reales, relaciones directas e inmediatas entre el sujeto y la cosa objeto de derecho. En derechos personales, el derecho pertenece y la otra que está obligado respecto a ella en razón de una cosa o de un hecho cualquiera. También tenemos diferencias según la teoría clásica, que dice que los derechos reales intervienen dos elementos, la persona que es el sujeto activo de derecho y la cosa que es el objeto. Y en derechos personales intervienen tres elementos, la persona que es el sujeto activo, que es el acreedor, la persona que es el sujeto pasivo, el deudor, y la cosa, el hecho, que es el objeto. Según la teoría personalista de derechos reales, la relación establecida entre una persona como sujeto activo y todas las demás como sujeto pasivo. Derechos personales, en relación establecida entre una persona como sujeto activo y otra como sujeto pasivo. Concepto de acciones personales. Son las que nacen los derechos personales como las que ejerce el hijo contra el padre por alimentos o prestamistas contra un deudor. Estas acciones personales provienen de contratos o cuasicontratos, delitos o cuasidelitos y de la ley. Ejemplo, alimentos. Y también son aquellos que lo litigamos contra él, que se nos obligó a hacer o dar alguna cosa. Y siempre tienen lugar contra la misma persona. Ejemplo, el arrendamiento de transporte. Diferencias según Guillermo Cabanelas, acciones reales y acciones personales. Acciones reales, la cosa se determina por el lugar donde se halla la cosa objeto de litigio. En acciones personales, la competencia se determina por el domicilio, el obligado o por el lugar en el que la obligación se contrajo. En acciones reales, persiste el reconocimiento del derecho y su conservación en pleno ejercicio. Y en acciones personales, se extingue con el cumplimiento de la obligación. Los derechos y acciones pueden ser muebles o inmuebles. El artículo 597 establece que los derechos y acciones pueden ser muebles o inmuebles según sea la cosa en que se han de ejercer o que se debe. Al decir de la ley, la cosa en que se debe ejercerse se refiere a los derechos reales, ya que son estos los que ejercen sobre determinadas cosas, y al decir que se debe se refiere a los derechos personales, porque son estos los que aluden a la deuda de cosas materiales o inmateriales. Los derechos reales, muebles e inmuebles. Los derechos reales pueden ser inmuebles si es un bien inmueble el objeto sobre el que recae el derecho. Así, el derecho real de uso, si recae sobre una casa, será inmueble, pero si el mismo derecho recae sobre una cosa mueble, por ejemplo, una copiadora, este se considera mueble. De donde se deduce que habrá derechos reales siempre serán inmuebles, como el de hipoteca, y otros que siempre serán muebles, como el de prenda. Derechos personales muebles o inmuebles. Los derechos personales pueden ser inmuebles si es un bien inmueble objeto del acreedor. Puede exigir del deudor como cuando una persona ha comprado una casa. El derecho de que se entregue la misma es personal inmueble, pero si el bien que se puede reclamar es mueble, el derecho personal será mueble como la devolución del dinero prestado. Los hechos que se reputan muebles. La clasificación de los derechos personales en mueble e inmueble es atribuible solo cuando la obligación
sea la de una cosa, pero si esta de hacer o no hacer, la ley ha determinado que los derechos que surgen de tales obligaciones y las acciones de estos se derivan son muebles. Esto partiendo del razonamiento de que los hechos no son cosas. Así, si la obligación es la de construir una casa, el derecho personal es mueble. Igual si se tratara de pintar un ropero. En ambos, lo que se debe es un hecho, más no una cosa. Derechos y acciones que no quedan comprendidos en esta clasificación. Hay derechos y acciones que por no tener un carácter patrimonial o por otras causales no entran en la clasificación de muebles o inmuebles, como la de acción de divorcio, la de paternidad, entre otras. Esto es parte de la clase que vamos a ver esta semana y vamos a resolver unos ejercicios de la unidad 1, que comprende el patrimonio y el dominio. Nos vemos en clase, ¿sí? Hasta luego.